Había soñado con este día durante años. No solo porque me casaría con la mujer de mi vida, sino porque representaría el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde podría construir la familia que siempre quise. Julia y yo habíamos superado tanto juntos, un embarazo inesperado. La responsabilidad de criar a Lucas y los constantes intentos de mi madrastra de entrometerse en nuestra vida. Pero nada, ni siquiera Patricia, podría arruinar este momento. O eso pensaba. Desde el momento en que anunciamos nuestra boda, Patricia se sintió con el derecho de tomar el control. Yo me encargaré de la planificación, dijo con su sonrisa calculadora. Será el evento del año. Agradecemos la intención, pero ya tenemos una organizadora, respondí amablemente, esperando que captara la indirecta. Pero Patricia nunca captaba indirectas. O más bien, las ignoraba deliberadamente. Poco después, empezó a llamar a nuestra organizadora sin nuestro consentimiento. Solo quiero sugerir unos pequeños cambios, se excusó cuando la confronté. Ustedes son jóvenes, no entienden de estas cosas. También apareció sin avisar en las citas de Julia para probarse el vestido. Se presentó con comentarios hirientes y sugerencias que nadie le pidió. Ese diseño es muy sencillo, Julia. Necesitas algo más llamativo, algo que haga que la gente se acuerde de tu boda. Julia, con su infinita paciencia, intentó mantener la compostura. Pero yo veía en sus ojos la frustración y el dolor. Finalmente, decidimos poner límites más estrictos. Bloqueamos a Patricia de cualquier comunicación con la organizadora, prohibimos su presencia en futuras citas y dejamos claro a mi padre que no la queríamos involucrada. No entiendo por qué son tan duros con ella, dijo mi padre una noche cuando hablamos por teléfono. Solo quiere sentirse parte de la familia. Entonces, que empiece por respetar los límites, le respondí, cansado de la misma conversación una y otra vez. Mi padre suspiró. A veces pienso que exageras. Nunca la has aceptado realmente. Lo que nunca pude hacerle entender es que Patricia no era una víctima. No era una esposa desesperada por encajar. Era una mujer controladora, egoísta y cruel cuando no conseguía lo que quería. Y lo peor, despreciaba a Lucas. Lucas era el hermanito menor de Julia. Sus padres murieron cuando él tenía apenas un año, y Julia obtuvo su custodia. Cuando nos comprometimos, yo también lo acepté como mi familia. Para nosotros, era nuestro hijo. Pero Patricia lo veía de otra manera. Julia solo te está usando, insinuó una vez. Ese niño no es nada tuyo, y ahora que tienen un hijo juntos, deberías pensar en tu verdadera familia. Ignoré sus comentarios, como hacía siempre. Pero cada vez que mi padre y ella estaban cerca de Lucas, se aseguraba de que su desprecio fuera evidente. Se quejaba si hablaba demasiado, se molestaba si jugaba cerca de ella, y lo peor de todo, exigía que mi padre no cuidara de él cuando necesitábamos niñera. Por eso, no nos sorprendimos cuando intentó sabotear su participación en la boda. Lucas y nuestro hijo serán los pajes de boda, anunciamos un día a la familia. Mi padre sonrió. Patricia se puso pálida. ¿Lucas? Pero él no es parte de la familia. Julia apretó mi mano bajo la mesa. Sabía que si hablaba, las cosas podían ponerse feas. Así que respondí yo. Lucas es mi hijo tanto como lo es mi pequeño. Si no puedes aceptarlo, es tu problema. Patricia se levantó de la mesa y se fue sin decir nada. Mi padre la siguió. Pensamos que ahí había acabado todo. Pero subestimamos lo lejos que podía llegar. Una semana después, tuvimos que salir para un evento y necesitábamos a alguien que cuidara de los niños. Mi hermano político estaba de viaje y mis familiares más cercanos vivían en otras ciudades. Mi padre se ofreció a ayudarnos. Voy solo, prometió. Y le creí. Pero cuando volvimos a casa esa noche, encontramos a los niños llorando y a Patricia gritando. Lucas tenía el labio partido. Mi hijo menor estaba asustado. Mi padre intentaba calmar a Patricia, pero sin éxito. Ese niño no es parte de la familia, gritaba Patricia. No voy a permitir que arruine esta boda. Mi sangre hirvió. Julia corrió hacia Lucas y lo abrazó. Yo miré a mi padre. ¿Qué demonios pasó aquí? Mi padre evitó mirarme a los ojos. Fue un accidente,
dijo débilmente. Ella no quise. No te atrevas a justificar esto, rugí. Golpeó a un niño. Mi padre se quedó en silencio. Patricia me miró con desprecio y dijo con voz venenosa. Tú siempre has sido un ingrato. Todo lo que he hecho por ti, y así me pagas. Ya no podía más. Largo de mi casa. Ahora mismo. Patricia no se movió. Ahora. Mi padre, con la mirada hundida, tomó a Patricia del brazo y la sacó. Cuando la puerta se cerró, Julia me miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo también sentía ganas de llorar, pero me contuve. En su lugar, fui hacia Lucas, lo abracé y le prometí. Nunca más dejaré que alguien te haga daño. A partir de ese momento, mi padre y Patricia estaban muertos para mí. Y si eso significaba que parte de mi familia boicotearía la boda, que así fuera. Nada ni nadie valía más que la seguridad de los míos. El día que cambiaría la vida de Alejandro y Julia comenzó como cualquier otro. Se había organizado una reunión con algunos amigos, y como la mayor parte de la familia de Julia vivía en otras ciudades, decidieron dejar a los niños con Héctor por unas horas. Aunque Alejandro tenía sus reservas, pensó que su padre podría manejar la situación. Nunca se imaginó lo que sucedería esa tarde. Cuando Alejandro y Julia regresaron a casa, encontraron un caos absoluto. Los gritos de Patricia resonaban en la sala, y Lucas y su hijo menor estaban llorando. Héctor, de pie entre ellos, parecía perdido, sin saber cómo calmar la situación. Ese niño no es de esta familia. No lo voy a permitir. Gritaba Patricia con el rostro rojo de furia. Alejandro sintió un nudo en el estómago al ver a Lucas con el labio partido y las lágrimas corriendo por su rostro. Julia corrió hacia él y lo abrazó con desesperación. ¿Qué le hiciste? Rugó Alejandro, sintiendo la rabia subir por su pecho. Patricia no se molestó en negar nada. Se cruzó de brazos y alzó la barbilla desafiante. Él no pertenece a nuestra familia. No voy a dejar que ese mocoso tome un papel importante en tu boda. No es de sangre, no es tu hijo. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Nunca había sentido tanta furia en su vida. Lárgate de mi casa, Patricia. Ahora mismo. No puedes echarme. Gritó ella. Soy la esposa de tu padre. Y no eres nada para mí. Replicó Alejandro. Y mucho menos para mis hijos. Patricia miró a Héctor, esperando apoyo. Pero su padre, en lugar de defenderla, simplemente bajó la cabeza, incapaz de enfrentar la situación. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y decepción. Con una última mirada de desprecio, Patricia tomó sus cosas y salió de la casa, pero no sin antes lanzar una última amenaza. No creas que esto se va a quedar así, Alejandro. Algún día te arrepentirás de lo que estás haciendo. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro volvió su atención a Lucas. Su labio estaba inflamado y seguía sollozando en los brazos de Julia. Alejandro sintió un enorme peso en el pecho. Papá, dijo con la voz temblorosa. No quiero verte nunca más mientras sigas con ella. Héctor levantó la mirada y, por primera vez en su vida, Alejandro vio miedo en sus ojos. Miedo de perder a su hijo, miedo de estar completamente solo. Alejandro, no puedes pedirme eso. No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy diciendo. Héctor tragó saliva y se marchó sin decir nada más. Alejandro sintió que acababa de cerrar un capítulo de su vida. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Al día siguiente, Julia y Alejandro llevaron a Lucas al pediatra. Se aseguraron de documentar cada herida y guardar toda la evidencia posible. Por suerte, su casa tenía una cámara de seguridad que grabó el audio de los gritos y los sollozos de Lucas. Con todo esto, fueron directamente a la policía y presentaron cargos por maltrato infantil. Patricia ahora tenía un expediente por abuso. Pero lo peor fue la reacción de la familia de Alejandro. Su padre había convencido a varios parientes de que todo había sido un malentendido, que Patricia solo estaba disciplinando a Lucas. Algunos primos dejaron de hablarles, y su hermanastro tomó partido por su madre. Esto es demasiado, murmuró Julia una noche. No puedo creer que tu familia esté protegiendo a esa mujer. Alejandro la abrazó con fuerza. Nosotros hicimos lo correcto.
No importa lo que ellos piensen. La semana siguiente, Alejandro y Julia decidieron cortar todo contacto con Patricia y con cualquiera que la apoyara. Bloquearon números, eliminaron contactos y se concentraron en su propia familia. Unos días antes de la boda, Alejandro recibió un mensaje inesperado de su hermana menor. Ale, papá está diciendo que no quiere volver a verte si no pides perdón a Patricia. Dice que toda la familia está de su lado. Alejandro miró a Julia, que dormía abrazada a su bebé. Luego pensó en Lucas, en cómo siempre sonreía a pesar de todo. Tomó aire y respondió. Si esa es su decisión, entonces que así sea. Sabía que había dado el primer paso hacia una vida sin el peso de Patricia sobre ellos. Pero también sabía que la batalla aún no había terminado. El eco de la pelea con su padre y la expulsión definitiva de Patricia aún retumbaban en la mente de Alejandro. Desde aquella noche en que Lucas había sido atacado, la familia de su padre se había convertido en un campo de batalla. Algunos parientes creían la versión manipulada de Patricia, otros simplemente preferían no meterse en conflictos familiares. Solo su hermana menor se mantuvo firme a su lado, pero el resto lo había abandonado. Alejandro no tenía tiempo para lamentaciones. Sabía que tenía que concentrarse en la seguridad de su familia. Y eso significaba llevar a Patricia ante la justicia. Con todas las pruebas recolectadas, Alejandro y Julia acudieron a su abogado. Tenían imágenes de las heridas de Lucas, el informe del pediatra y la grabación de la cámara de seguridad que capturó el sonido de los gritos y el llanto del niño. No podían dejar impune a Patricia. Las pruebas son contundentes, dijo su abogado tras revisar los documentos. Podemos presentar una orden de restricción y proceder con los cargos por maltrato infantil. Aunque es probable que su madrastra no termine en prisión, al menos podrán asegurarse de que no se acerque a sus hijos. Julia estrechó la mano de Alejandro bajo la mesa, buscando consuelo. Alejandro asintió. Hagámoslo. No voy a permitir que vuelva a hacerle daño a Lucas. La denuncia fue presentada y el proceso comenzó. Pronto recibirían noticias sobre la orden de restricción. La familia de Alejandro reaccionó rápidamente al enterarse de la denuncia. Su tía llamó para acusarlo de destruir la familia. Su primo lo acusó de exagerar. Su padre no lo llamó, pero envió un mensaje breve: estás cometiendo un error, hijo. Patricia solo estaba defendiendo la familia. Alejandro sintió un amargo sabor en la boca al leerlo. ¿Defendiendo la familia? ¿Golpeando a un niño de 4 años? Ya no podía reconocer al hombre que lo había criado. A medida que el juicio avanzaba, Patricia intentó manipular la situación. Presentó una versión distorsionada de los hechos, que Lucas la había provocado, que solo intentaba disciplinarlo. Pero los hechos eran claros. La evidencia estaba de su lado. Alejandro sabía que la decisión de cortar a su padre de su vida sería dolorosa, pero también necesaria. Héctor había elegido a Patricia. No había defendido a su nieto. No había hecho nada para frenar la situación. Y ahora, no hacía más que excusarla. Una noche, recibió una última llamada de su padre. Alejandro, hijo, no entiendo por qué estás haciendo esto. Ella es mi esposa. No puedo darle la espalda. Pero le diste la espalda a tus nietos, dijo Alejandro con la voz firme. No me busques más, papá. No quiero que vuelvas a acercarte a mi familia. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos antes de que su padre suspirara y colgara. Alejandro sintió que, en ese momento, había perdido a su padre para siempre. La orden de restricción fue concedida. Patricia no podría acercarse a Alejandro, Julia o los niños. Era un alivio saber que al menos la ley estaba de su lado. Pocos días después, Julia y él estaban sentados en el sofá cuando ella tomó su mano con suavidad. Hicimos lo correcto, Ale. No podemos cambiar a tu padre, pero podemos asegurarnos de que nuestros hijos estén seguros. Alejandro asintió. Aún sentía la herida abierta en su corazón, pero también sabía que había elegido bien. Su familia, su verdadera familia, estaba junto a él. A partir de ese día, Alejandro decidió mirar hacia adelante. Sin Patricia. Sin su padre. Pero con la certeza de que estaba protegiendo lo que más amaba en el mundo. El día de la boda finalmente llegó.
A pesar de todas las dificultades, las traiciones familiares y los intentos de sabotaje de Patricia, Alejandro y Julia estaban listos para celebrar su amor rodeados de quienes realmente los apoyaban. Desde temprano en la mañana, Alejandro sintió una mezcla de emociones. Sabía que su padre no estaría presente, que muchos de sus primos habían decidido boicotear el evento y que la ausencia de ciertos familiares podría notarse, pero también sabía que había tomado la mejor decisión. Julia, por su parte, estaba radiante. Su vestido de novia era sencillo pero elegante, con un velo de encaje que caía suavemente sobre sus hombros. Lucas estaba emocionado por llevar los anillos, y su bebé sonreía en brazos de su tío. Lo único que quedaba por hacer era asegurarse de que Patricia no intentara nada. Alejandro y Julia habían contratado seguridad privada para el evento y habían alertado al personal del lugar, con fotos de Patricia y de su padre, en caso de que intentaran aparecer sin invitación. A medida que los invitados llegaban, Alejandro sintió un nudo en el estómago. Pero cuando vio a Julia caminar por el pasillo, todo su miedo desapareció. Su esposa era lo más hermoso que había visto en su vida. Lucas caminó con orgullo llevando los anillos junto a su hermano menor, y Alejandro sintió que su corazón estallaba de felicidad. Esta era su familia. Su verdadero hogar. Los votos fueron sinceros y llenos de amor. Julia habló sobre cómo Alejandro había sido su roca en los momentos más difíciles, y él le prometió que siempre la protegería a ella y a los niños. Hubo lágrimas, risas y, sobre todo, un sentimiento de alivio. Finalmente, todo el dolor que habían sufrido valía la pena porque estaban juntos. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Alejandro la besó con una pasión y una ternura que hizo que los invitados estallaran en aplausos. La recepción fue un éxito. A pesar de los ausentes, el ambiente era cálido y festivo. Los amigos de Julia y su familia habían viajado desde distintas ciudades para estar presentes. Nunca había visto a mi hermana tan feliz, dijo el hermano de Julia mientras levantaba su copa. Alejandro, gracias por amarla como se merece. Alejandro sonrió y chocó su copa con la de él. Gracias por aceptarme en su familia. Por primera vez en meses, Alejandro sintió paz. No había miradas juzgadoras, ni comentarios pasivo-agresivos. Solo personas que los querían de verdad. Mientras bailaba con Julia, Alejandro sintió su teléfono vibrar en el bolsillo. Era un mensaje de su hermana. Papá acaba de llamarme. Quiere hablar contigo. Dice que está afuera del lugar. Alejandro sintió un escalofrío. Miró hacia la entrada, pero los guardias no parecían alterados. ¿Realmente había venido? Respiró hondo y respondió. No quiero verlo. Dile que se vaya. Su hermana respondió con un simple entendido. Alejandro se preguntó si su padre alguna vez se daría cuenta de que había perdido todo por defender a una mujer tan horrible. Pero ya no era su problema. Cuando la fiesta terminó y Alejandro cargó a Lucas dormido hasta el auto, sintió que todo finalmente había valido la pena. Su familia era pequeña, pero era verdadera. No tenía dudas de que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo mucho más importante, una vida libre de toxicidad y llena de amor. Y eso era lo único que importaba. La luna de miel fue un respiro bien merecido para Alejandro y Julia. Después de meses de tensión, conflictos familiares y la batalla por proteger a sus hijos, finalmente tenían un momento para ellos. Viajar a una playa paradisíaca, lejos de todo el drama, les permitió reafirmar su amor y disfrutar de la felicidad que tanto se merecían. Pero el regreso a casa también significaba enfrentar la realidad. Alejandro sabía que, aunque Patricia había sido eliminada de sus vidas con la orden de restricción, su padre seguía siendo una sombra en su mente. La última vez que intentó acercarse fue el día de la boda, pero Alejandro no había sabido nada de él desde entonces. Una tarde, Alejandro recibió un mensaje inesperado de su hermanastro. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Por un momento, Alejandro consideró ignorarlo. Después de todo, había tomado partido por Patricia y había negado la verdad incluso con pruebas en la cara. Pero Julia, como siempre, lo ayudó a ver las cosas con perspectiva. Tal vez se ha dado cuenta de su error, dijo ella. No pierdes nada con escucharlo. Alejandro accedió y se encontraron en una cafetería al día siguiente.
Su hermanastro llegó con una expresión seria, notablemente más cansado de lo que Alejandro recordaba. Antes que nada, quiero disculparme, dijo de inmediato. Fui un idiota. No quería ver lo que mi madre había hecho porque significaba aceptar que toda mi vida ha sido una mentira. Alejandro cruzó los brazos, escuchando con atención. Desde que presentaste los cargos, empecé a hablar con amigos, con mi terapeuta, y me di cuenta de que la versión que mi madre me contaba no tenía sentido. Se negó a mostrarme pruebas, se contradecía, y cuando le insistí en que me dijera la verdad, explotó contra mí. Fue la primera vez que vi lo que tú y tu hermana han estado soportando todos estos años. Alejandro respiró hondo. Parte de él quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien, pero otra parte aún sentía el peso de la traición. Necesito tiempo para procesar esto, dijo finalmente. No es fácil olvidar lo que hiciste. Lo sé, respondió su hermanastro con tristeza. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero demostrarte que estoy dispuesto a cambiar. Fue un paso pequeño, pero Alejandro supo que era un inicio. Días después del encuentro con su hermanastro, Alejandro recibió una llamada de su hermana menor. Papá quiere hablar contigo. Dice que está listo para disculparse. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿De verdad está arrepentido o solo quiere manipularme otra vez? No lo sé, admitió su hermana. Pero creo que necesitas cerrar este capítulo, de una forma u otra. Alejandro accedió y se encontró con su padre en un parque cercano. Cuando lo vio, se dio cuenta de que el hombre que una vez había sido su modelo a seguir ahora parecía frágil y envejecido. Hijo, dijo Héctor con voz apagada. No quiero perderte. Lo siento si te hice sentir que no te apoyé. Pero Patricia es mi esposa, y no puedo simplemente darle la espalda. Alejandro apretó los puños. Esa mujer golpeó a mi hijo. Y tú seguiste defendiéndola. No hay nada que puedas decir que justifique eso. Pero es mi esposa, insistió su padre. Alejandro negó con la cabeza, sintiendo una extraña calma dentro de sí. Si eso es lo que piensas, entonces no hay nada más que hablar. No quiero más excusas. No quiero más mentiras. Si de verdad te importara, habrías protegido a mis hijos desde el principio. Su padre abrió la boca para responder, pero Alejandro se puso de pie. Esta es la última vez que nos vemos. No quiero más contacto mientras sigas con ella. Se dio la vuelta y se marchó. No miró atrás. Los meses pasaron, y Alejandro encontró una paz que nunca había conocido antes. Su hermanastro demostró con hechos que quería enmendarse, acercándose poco a poco a la familia. Lucas y su hijo estaban felices, y Julia, como siempre, fue su mayor apoyo. En diciembre, Alejandro y Julia organizaron una gran cena navideña con la familia de ella y algunos amigos cercanos. Por primera vez, Alejandro no sintió la ausencia de su padre como una carga. Estaba rodeado de amor, de personas que lo apoyaban sin condiciones. Brindó con su esposa y besó la frente de Lucas y su hijo. Por nuestra familia, dijo con una sonrisa. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. Quiero tomarme un momento para agradecerles de corazón por haber seguido esta historia hasta el final. Ha sido un viaje lleno de emociones, desde la lucha por proteger a una familia hasta la superación de los lazos tóxicos y la construcción de un futuro mejor. Cada comentario, cada mensaje de apoyo y cada persona que se tomó el tiempo de ver esta historia significa muchísimo. Su empatía, sus palabras de aliento y sus reflexiones han hecho que esta experiencia sea aún más especial. Espero que esta historia haya sido un recordatorio de la importancia de rodearnos de personas que realmente nos quieren, de establecer límites con aquellos que nos dañan y, sobre todo, de valorar a quienes nos apoyan incondicionalmente. Si les ha gustado esta historia, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartirla con quienes puedan encontrar valor en ella. Nos vemos en la próxima historia. Destellos, gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Nos leemos pronto. Destellos.